Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar lo siguiente. La última encuesta de Ipsos, nosotros la hemos publicado el día de ayer y ayer lo que hemos conocido es este resultado sobre las elecciones generales. Vamos a empezar con este primer punto. ¿Qué dice, por ejemplo, la encuesta? ¿Cree que en el futuro las elecciones generales en el Perú deberían ser cada 4 o 5 años? Pero aquí el tenor de esta pregunta es, ¿las elecciones deberían adelantarse al 2023? La mayoría de las personas dicen que sí. ¿Cómo podría esto afectar el proceso actual? Si esto se puede hacer o no se puede hacer, ¿es viable? ¿Tendríamos los mismos personajes o los mismos partidos políticos? ¿Cambiaría en algo para salir de esta crisis política en la que estamos? Vamos a saberlo con José Carlos Requena, analista político, que ya se encuentra conectado con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, ¿cómo está? Ayer nosotros hemos preguntado en la encuesta, a través de la encuesta de Ipsos, donde se ha conocido, ¿no? ¿Qué le parece mejor que se adelanten las elecciones en abril del 2024 con amplias reformas políticas, y bueno, o en diciembre de 2023 con pocas reformas? Muchos dicen que sí, 52% quieren que se adelante para el 2023, y en abril del 2024 con amplias reformas solamente el 40%. ¿Esto es viable para ti? ¿Tendríamos una oferta diferente si es que se adelantan al 2023? Mira, la verdad en ninguno de los dos casos creo que la oferta vaya a ser muy distinta y de hecho la pregunta cuando habla del año 2024 se refiere a amplias reformas y eso creo que es algo que aún teniendo el plazo es algo que no se va a dar y que con este Congreso además creo que tenemos la complicación de lo apurado y lo deslegitimado que está el Congreso. Entonces, creo que la opción mayoritaria, la que hay el 52%, es la que va haciéndose mucho más tangible, ¿no? Yo era de los que pensaba que la elección debía tomar lugar en el 24 con una agenda que vaya mostrando sus hitos, pero la gran mayoría de la población parece estar en un ánimo distinto. Y en cualquiera de los casos, creo que un comicio anticipado inevitablemente te expone a contar con las mismas opciones. Eso creo que no cambia, no varía mucho en un caso o en el otro. Hemos visto también que en ese interín algunas fuerzas, digamos, aliados de Pedro Castillo, que antes no se veía, han salido a decir, a condenar los actos vandálicos y porque muchos han caído en cuenta que no van a poder inscribir su partido político como el bloque magisterial si es que las elecciones son al 2023. Muchos se quedarían afuera. Claro, digamos, el que las elecciones se tengan en el 23, aún pensando en que estas sean en diciembre, digamos, del 23, la verdad hace improbable que muchos grupos puedan tener su registro, ¿no? De hecho, me parece que entre los 3 o 4 partidos que estaban en ese proceso, uno de ellos era precisamente un partido que promovió el oficialismo cuando Pedro Castillo estaba en el poder, un partido que además tenía las siglas de Pedro Castillo, el PST, Peruanos como tú, pero eso entiendo que es un proceso que más bien está trunco, y las fuerzas con presencia en el Parlamento, me refiero al bloque magisterial, al Perú Bicentenario, a todos estos grupos, tendrán que ver por dónde reculan, pero efectivamente yo creo que ellos van a tener que ir por alguna de las alternativas que actualmente tienen en registro, ¿no? Ya, y aquí, si nos vamos a la organización ya meramente de las protestas, aquí tenemos que un 63% cree que actos violentos son organizados por movimientos políticos. ¿Qué es lo que tú crees conforme se han venido desarrollando estos actos, la respuesta del gobierno? ¿Qué piensas tú que ha podido influir también para este resultado? Mira, indudablemente hay algunos grupos políticos que pueden estar interesados en que un ánimo de convulsión sea el que se manifieste, pero creo que hay un terreno fértil, no creo que todo este rechazo que tiene la figura de Dina Boluarte y algunos pasos fallidos en el inicio de su gestión, como juramentar indicando que planeaba gobernar hasta el año 26, como que hubieran hecho que el panorama fuera mucho más complicado, ¿no? Esa pregunta que tú mencionas es interesante, la variación que tiene
cuando se revisan los datos en Lima y en regiones. En regiones más bien creen que eso está mucho más nivelado, ¿no? Es decir, que hay grupos espontáneos que salen a manifestarse. Creo que una cosa más cercana a eso está, y habría que ver también cómo es que la gente toma las protestas, es decir, si toman la protesta como actos de violencia, que son los que estamos viendo, o si lo toman más bien como actos pacíficos. Estas percepciones son muy distintas, ¿no? Pero lo concreto es que algunas protestas están tomando ribetes violentos y que en el camino están violentando muchas de las libertades, como el derecho al libre tránsito, con esto de los bloqueos de carretera, que por lo menos con cifras oficiales hasta ayer eran más de 100 puntos de la vía nacional bloqueados, ¿no? Con respecto, José Carlos, a las muertes, ¿crees que las muertes, el número, la cantidad de muertes de personas víctimas de estas protestas han validado la posición de rechazo contra Dina Boluarte? Mira, y yo creo que han complicado más la situación sin duda. Ahora, curiosamente, en el dato por lo menos en el dato de aprobación que refleja Ipsos por encargo de Perú 21, la cifra es en la práctica idéntica que la de diciembre. Es decir, a pesar de haberla complicado, es sin duda una situación muy sensible, como que las cosas no se movieran, por lo menos en términos de aprobación, ¿no? Entonces, eso es algo que llama la atención. Ni siquiera porque ha pedido perdón, ¿no? ¿No? Bueno, pidió perdón el día viernes. ¿Crees que con esto haya podido cambiar algo? Pues yo te diría que el trabajo de campo me parece que el viernes ya había concluido, así que eso recién podrá medirse con las... Claro, más adelante. Más adelante, ¿no? Aquí en el recuadro sobre los responsables de las muertes, como se sabe, en las últimas semanas ha habido varios intentos violentos de tomar aeropuertos en Ayacucho, Juliaca y otras ciudades. ¿Quiénes cree que son los responsables de estas muertes? Los dirigentes que alentaron a los manifestantes a irrumpir violentamente en los aeropuertos, 42%. Las autoridades que ordenaron a las fuerzas del orden impedir la irrupción violenta de los aeropuertos, 36%. Las fuerzas del orden que no supieron defender los aeropuertos, 29%. O sea, hay una torta bastante repartida aquí. Sí, bueno, habrá que ver. La verdad, esto de la toma de aeropuertos es una actitud que, a mi entender, va en contra de la protesta legítima, ¿no? O sea, cuando se sale a protestar, se sale a las calles. En el caso más extremo se bloquean carreteras, si se quiere, pero tapar o tener como centro de la acción un aeropuerto es claramente algo ya, como bien lo mencionaba hace unos días Carlos Basombrío, algo con un objetivo militar. Habrá que ver cómo esto termina llevando a la situación que lamentablemente ha llevado, ¿no? Todos los muertos, tanto los de Ayacucho como los de Puno, han tenido ese origen, es decir, la toma de un aeropuerto. Para ti, ¿cómo termina esta situación, José Carlos, ya para finalizar? Bueno, esto la verdad creo que va a ser determinante lo que pase esta semana con la fuerza que pueda tomar la protesta ya en Lima, ¿no? Me refiero a estas marchas de sacrificio que vienen desplazándose desde distintos puntos del país a la capital. Bien, vamos a ver entonces cuál es la muñeca política que tiene el Estado y también los líderes de los diversos partidos políticos que también tienen que dar un mensaje. Muchos están ausentes hasta el momento. Muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, era entonces el analista político José Carlos Requena, que estaba analizando la encuesta que salió ayer de Ipsos en Perú 21, analizando la aprobación de Dina Boluarte, también la aprobación del Congreso, pero además lo más interesante son estos datos sobre quiénes son los responsables de las muertes, sobre quiénes estarían detrás de estas protestas, cuál es la percepción que se tiene tanto en Lima y en regiones. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.